debemos de darle prioridad a nuestra vida, que debe de ser prioridad número uno en nosotros, hermano. Y entonces en esta noche, viendo algunos de los pasajes que compartíamos el día martes, podía ver algo muy importante que yo quiero compartirle hoy. Usted se recuerda, y hablábamos el día martes, que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, desde el momento en el que el Señor le habla a Moisés y lo levanta para ser el libertador del pueblo de Israel, en aquel entonces dio instrucciones específicas al pueblo de Dios de la manera como ellos debían de salir de Egipto. O sea, no iba a ser una salida así por así, no iba a ser algo como cayera, no iba a ser algo de improviso. Había ya un plan, Dios se había trazado un plan para sacar a aquel pueblo de aquella nación que por muchos años y por muchas generaciones había sido esclavizado. Pero ahora viene el momento en el cual el pueblo tiene que salir de Egipto. Y antes de que saliera se dio una serie de situaciones, no solamente para los egipcios en aquel entonces, sino que nosotros recordamos que esa noche que el pueblo, la noche anterior, que el pueblo, de la salida del pueblo de Israel, vino una prueba para aquellos que en aquel momento, cuando la instrucción se dio, la acataron, la tomaron en su corazón y dijeron: no, tenemos que hacerlo, porque de lo contrario nosotros no nos vamos. Yo le compartí el día martes que así como el pueblo de Israel salió de Egipto en aquel entonces, también así hubieron muchos del pueblo de Dios, de los llamados a salir de esa tierra, que tuvieron que ir al cementerio porque no pusieron de la sangre del cordero en los dinteles de su puerta. De pasar a ser una noche o un día de victoria, un día de júbilo porque salían de la tierra, hubieron algunos que para ellos fue de luto. Y qué triste que nosotros en este tiempo, hermano, que hemos sido llamados a salir de esta tierra, a usted lo escogieron, a usted desde antes de la fundación del mundo lo escogieron para salir de esta tierra. Mire, qué triste ha de ser que hoy que se está dando la instrucción, hoy que se ha estado predicando la palabra acerca de la venida del Señor y que el Señor nos está llamando, pues Él dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté vosotros también estéis. Ese día se está acercando para nosotros. Ese día, hermano, está cerca. Pero mucha gente no ha estado presta a recibir la instrucción, no ha estado cumpliendo con las instrucciones que el Señor dejó. Y si las instrucciones no se siguen al pie de la letra, no habrá salida. Punto. Se van a quedar. Eso es eminente, hermano. Mire, aquí no es de que, como siempre se ha dicho, ¿verdad?, de que el Señor viene en un abrir de cerrar de ojos y todos nos vamos, dicen, ¿verdad?, y todos vamos a entrar. No es así, hermano. Nosotros tenemos, mire, la responsabilidad, puesto que fuimos escogidos para salir de esta tierra, porque usted y yo no somos de esta tierra, nosotros somos peregrinos en esta tierra. Este lugar ha sido nada más un lugar de prueba para usted, de prueba para mi vida, pero no somos de acá. Así que vamos de regreso. No, yo no oigo muchos amenes yo, ¿verdad? Como que usted se quiere quedar, pero vamos de regreso, hermano. Nosotros nos fuimos llamados para regresar. Pero entonces es necesario que usted cumpla las instrucciones. Al pueblo de Dios le dijo el Señor 4 cosas importantes. Esa noche les dijo: bueno, lo primero es que van a tener que matar un becerro. Van a tener que colocar de la sangre de ese becerro en los dinteles de su casa. Lo segundo que les dijo fue que tenían que ceñirse los lomos. Lo otro que les dijo era que tenían que amarrar bien sus sandalias. Lo otro que tenían que hacer es tomar con el bastón en la mano, le dijo, y comerán apresuradamente. Esa era la Pascua, esa era la salida. Y ahí, después de que hicieran todas esas cosas, después de que se reunieran, que pues el Señor trató con el pueblo de Dios en ese entonces, hermanos, solo estaban esperando el momento para salir.
Cuando a la medianoche, hermano, aquel pueblo que estaba vigilando, aquel pueblo que estaba esperando, oyeron el clamor de muchos que no quisieron acatar la instrucción, que no quisieron oír, bueno, que no quisieron hacer caso, porque sí la oyeron, sí la oyeron. ¿Cuántos hoy, hermano, en día de los que aquí presentes, pues, pero dejémoslos de allá afuera, los de aquí presentes, hemos oído cuántas predicaciones acerca de la venida del Señor, pero a muchos de nosotros todavía, hermano, como que pasamos de noche, como que no nos ha todavía, como decíamos nosotros de Patojo, no nos ha calado todavía la palabra. Pero lo cierto es que el Señor viene. El Señor viene. Y usted y yo cantamos, Él viene por mí. Él viene por mí. Entonces yo creo que deberíamos de estar completamente seguros de que Él viene por nosotros, hermano. Él viene por nosotros. Porque mire, y lo lindo de hoy, porque el que empezó la buena obra en vosotros la perfeccionará. El que empezó a trabajar en usted lo va a perfeccionar, así sea hasta el último día, pero vamos a tener que ser perfeccionados. Nadie se va a ir así como por así, hermano. Entonces tenemos que pasar un proceso, pero aparte que tenemos que tener nosotros la seguridad de que nos vamos. Hay gente que ya se conformó a este siglo. Ya se conformaron a este siglo y entonces viven de acuerdo a como los de esta tierra viven. Dejaron de poner su mirada en los cielos como los resucitados. Vosotros pues que resucitáis, de poner la mirada en las cosas de arriba, dice. Pero muchos ya dejaron de ver hacia arriba y ya se conformaron a este siglo y ya se están haciendo de esta tierra. Entonces esa gente está como los hebreos viviendo en medio de los egipcios. No quieren salir. Pero usted y yo sí vamos a salir de esta tierra. Yo no sé cómo le va a hacer el Señor, hermano. Yo no sé, yo por lo menos en mi vida yo le digo, Señor, yo no sé cómo le vas a hacer, pero de que vas a tener que perfeccionarme, me vas a tener que perfeccionar. Vamos a tener que ser perfeccionados. Y entonces el día martes yo le hablaba sobre una de las instrucciones, que fue el ceñirse los lomos. Y cuando yo hablaba del ceñir los lomos, el Señor me dio esa palabra y el Señor me hizo entender que yo, cuando quería buscar una explicación, yo la buscaba algo literal, pero el ceñirse los lomos para el pueblo de Dios fue literal en aquel entonces. Pero ahora nosotros dice que debemos de ceñir nuestros lomos. Dice que la justicia y la fidelidad son los que van a ceñir nuestros lomos. La Biblia dice en Efesios, hablando de la armadura, que debemos de ceñir nuestros lomos ¿con qué dice? Con la verdad. Pero también dice que debemos de ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Ay, ese es otro rollo, hermano. Pero entonces hay que ceñirse los lomos. ¿Para qué se ceñían los lomos? Para estar firmes, para poder correr, para que si se hacía cualquier fuerza no hubiera ningún problema. Pero el ceñirte los lomos te da firmeza en el evangelio. Entonces mucha gente no ha querido ceñirse los lomos. Y el que no se ciñe los lomos, yo le leí aquel pasaje de Segunda de Reyes, cuando Eliseo le dice a Giezi: cíñete los lomos y corre, llévate mi bastón y corre a donde estaba la tsunamita. Pero entonces yo le explicaba que el que no se ciña los lomos no puede correr. Entonces es muy importante que nosotros obedezcamos a las instrucciones. Yo quiero entonces hablarle hoy con respecto a la salida, nuestra salida de esta tierra, hermano. Ya se dio, mire, ya vino el libertador. ¿Cómo se llama su libertador y cómo se llama nuestro libertador? Cristo Jesús se llama nuestro libertador. Él vino, Él se entregó en el madero del Calvario. Hubo sangre de la cual nosotros tomamos, hermano, en la cual nos dio salvación. Pero ahora dice el Señor: bueno, muy bien, pero hay instrucciones.
de las que nosotros debemos de seguir. Entonces yo quiero hablarle hoy acerca de el secreto de su venida. Esto es lindo, hermano. Dice le voy a leer pasajes conocidos por usted. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 1 y 2. ¿Sí se lee ahí? Sí. Vamos a ver si lo podemos corregir un poquito. Ahí está. Dice la palabra de Dios: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en sentido que el día del Señor ha llegado. Entonces aquí miren lo lindo de esto, porque entonces Pablo está diciendo: miren, hermanos, yo quiero que ustedes tomen en cuenta que con respecto a la venida del Señor, y porque los días están cercas, y porque la venida del Señor, dice, el día del Señor ha llegado, es necesario que todos nosotros no seamos sacudidos fácilmente en nuestro modo de pensar. El Señor viene. ¿Cuántos creen que el Señor viene? El Señor viene, hermano. Pero hoy mucha gente está siendo sacudida en su manera de pensar. Fácilmente. Hoy están cambiando en su manera de pensar. Mire algo tan lindo que aquí Pablo está hablando y le está diciendo a la gente: no cambien en su manera de pensar. Ustedes que creyeron en el Señor Jesucristo, ustedes que están esperando su venida, deben de saber que el día ha llegado. El día del Señor llegó y su venida está pronta, pero por lo tanto no dejen que otro venga y les cambie su manera de pensar. Que el Señor ya no va a venir. ¿Quién dice que el Señor ya no va a venir? Pero aparte de eso, mire, hablar de la manera de pensar, hermano, esto es tan lindo, porque cuando nosotros yo le explicaba el día martes hablando del ceñir nuestro entendimiento. Eso es estar firme en lo que yo he creído, saber qué es lo que estoy creyendo, de lo que yo estoy hablando. Pero que nadie venga a decirme a mí otra cosa que no sea que el Señor viene pronto. Yo creo que el Señor viene pronto, y si nadie, y al final, que si nadie está de acuerdo conmigo, pues con que yo esté de acuerdo que el Señor venga, ¿qué importa? Aquí no hay ifs ni buts. Aquí se cumple la palabra. Así le dijo el Señor al pueblo de Israel, y es la relación que yo estaba viendo cuando estaba leyendo estos pasajes, porque la relación de lo que pasó en la salida de Egipto fue: o lo cumplen o lo cumplen. De todas maneras, quieran ustedes o no quieran, nos vamos de Egipto. El que no lo cumpla, no hay problema. A la medianoche se vio la diferencia. Eso fue simple y sencillamente. Y el Señor velaba, dice, esa noche el Señor vigilaba, el Señor velaba sobre aquella gente, viendo quiénes tenían la sangre, porque se dio una instrucción. Y entonces ahora aquí Pablo está diciendo: hermanos, para nosotros no debe de ser un secreto que el Señor viene pronto. Pero no ignoremos que la batalla en este último tiempo va a ser contra nuestra mente, queriendo hacerte cambiar de pensamiento. Que dejes de poner tu enfoque en la venida del Señor, que dejes de esperar ese momento. Hermano, cuando nosotros perdemos el enfoque de lo que el Señor quiere de nosotros, nos desviamos, y entonces nuestra mentalidad cambia. Se pierden las prioridades.
Y aquí entonces Pablo está rogando y dice: os ruego, hermanos, yo les estoy rogando, por favor. Me imagino que Pablo se haber dado cuenta de aquella gente que estaba entre que sí, entre que no, que cuando recibieron al Señor lo creyeron, pero después de algún tiempo empezaron a saber si el Señor va a venir. Ya pasaron tantos años y el Señor no vino. Se murió el abuelo, se murió la abuela, y hablando que el Señor venía y no vino, y no vino, y no vino, a saber si va a venir. Entonces mucha gente hoy en día está creyendo que el Señor ya no viene. Y los que sí saben que el Señor viene, no se están poniendo a cuentas. Entonces es muy importante que con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, no dejemos que cambien tan fácilmente nuestra manera de pensar. Por eso es necesario que usted ciña hoy su entendimiento. Esto es con relación a lo que venía hablando el martes. Ciña su entendimiento. Pablo decía: yo estoy completamente convencido que el Señor viene pronto. Los años podrán pasar, hermano. Mira, al final usted y yo no sabemos si le vamos a ver con estos ojos, pero en aquel momento Job decía: yo con estos ojos le he de ver. Mire, hermano, Job tremendo, y le estaba pasando una prueba tan tremenda, Job. Su carne se caía de sus huesos, pero él dijo: no, yo sé que mi Redentor vive y que con estos ojos yo le he de ver. Dijo Job, hermano. O sea, no importa lo que tú estés pasando, no importa la prueba, tú debes de tener la seguridad de que le vas a ver. Le vamos a ver. Pero debemos de cumplir las instrucciones. Y debemos estar, hermano, prestos, listos. Que nadie cambie. Dice aquí que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros. No se alarme. Tranquilo. El Señor viene. El Señor viene. Mire este pasaje, Hebreos capítulo 10, versículo 33 y 37. Porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero aquí está diciendo: cuando hayas hecho tu voluntad, entonces verás la promesa. Cuando hayas hecho tu voluntad, amado hermano, entonces verás las promesas. Así dice. Cuando hayas hecho su voluntad, no mi voluntad, cuando tú hayas rendido tu voluntad y se la hayas dado al Señor, entonces vas a ver la promesa, porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Hay una promesa para nosotros, y la promesa es de que le vamos a ver, de que vamos a estar con Él. Pero una vez más, ahora la instrucción es, amado hermano, es: rinde tu voluntad a Dios. Pablo decía en 2 de Tesalonicenses, bueno, dijo, algunos van a cambiar su manera de pensar. Otros, según lo que dice Hebreos, no van a querer rendir su voluntad a Dios. Y hay gente hoy que siempre quiere hacer lo que ellos quieren, porque se nos hace tan difícil rendir nuestra voluntad a Dios.
Y entonces dice acá, mire, es que yo digo, no podemos ver, no puede estar esto más claro. Para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Cuántas promesas Dios a nosotros no nos ha hecho? Muchas. Pero muchas de esas promesas nosotros no las hemos alcanzado, porque no hemos aprendido a rendir nuestra voluntad delante de Dios. Y mientras tú insistas y mientras tú persistas en seguir haciendo tu voluntad, no le vas a ver, hermano. Porque aquí dice, porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá. ¿Y cómo nos va a encontrar el Señor a nosotros, hermano? ¿Haciendo nuestra voluntad o haciendo su voluntad? Y es aquí donde entonces la cosa se vuelve, mire, ya un poco difícil para nosotros, porque no es tan fácil rendir nuestra voluntad, hermano. La Biblia dice que la carne nos va a nosotros a siempre molestar. La carne se va a oponer en contra del espíritu para hacer la voluntad de Dios. Y siempre tenemos aquella lucha y aquella lucha y aquella lucha. Y a veces hay momentos en los que la carne gana, hay momentos en los que el espíritu está ganando, y aquella lucha constante. Pero no es hasta que rendimos nuestra voluntad delante de Dios, es que entonces veremos su promesa. Y entonces, hablando de la venida del Señor, el que ha de venir vendrá y no tardará. Pronto, pronto vendrá. Entonces lo que está diciendo acá es, antes que Él venga, rinde tu voluntad. Rinde tu voluntad. Se nos hace tan difícil, entonces siempre estamos de que yo soy yo y nadie me va a cambiar, yo así soy, y el que le gusta, que el bueno, y el que no, pues no. Bueno, te digo yo, ¿qué va a decir el Señor? Hoy es tiempo de rendir tu voluntad delante de Dios, hermano. Hoy es tiempo que le digamos, Señor, aquí estoy. El mayor ejemplo que nosotros podemos encontrar, hermano, de rindiendo su voluntad, fue a nuestro Señor Jesucristo en el Getsemaní, cuando llega y rinde su voluntad delante de su Padre. Era el Hijo de Dios, Jesús mismo, en el Getsemaní, orando, clamando por una respuesta, y entendió que no se podría dar una respuesta al menos que Él rindiera su voluntad. Cuando Él rindió su voluntad, hermano, las cosas cambiaron. Porque cuando uno está haciendo su voluntad, hay resistencia. Hay resistencia. Entonces nos resistimos a Dios. No te resistas a lo que Él quiere hacer en tu vida. Deja que Él obre, deja que Él haga, hermano, pero rinde hoy tu voluntad delante de Dios. No cambies tu manera de pensar. Cuida de lo que estás viendo, de lo que estás oyendo, que no te cambien tu manera de pensar fácilmente. Pero también aprende a rendir hoy tu voluntad delante de Dios, para que podamos ver la promesa. Para nosotros no debe de ser un secreto, y por eso hoy le estamos dando a usted la instrucción. Yo le pregunto a usted, ¿sabían los egipcios que el pueblo de Dios se iba? Sí sabían, y no Moisés le fue a ver cuántas veces le fue a decir a Faraón, dice el Señor que dejes ir a mi pueblo. Pero el Señor endureció el corazón de Faraón para que todos los egipcios se dieran cuenta. ¿Sabían ellos que se iban el pueblo? Se iban a ir. Ya estaba determinado que se iban. Lo único era que no sabían qué día. Lo cierto es que se iban, pero sabían. Ahora, ¿fue secreto para los israelitas el que se iban a ir esa noche? No, el Señor les avisó. Así va a ser ahora con nosotros.
El Señor te está avisando. Y el Señor te está diciendo: vengo pronto, vengo pronto, mi venida está pronta, mi venida está pronta, hermano. Y nosotros como que pareciéramos de aquellos que oyen, pero que no quieren hacer caso. No, mañana, mañana, mañana. Y lo venimos posponiendo todo el tiempo. Los egipcios sabían que se iba el pueblo de Dios. Después de ver tanta plaga, hermano, de lo que estaba pasando, ellos dijeron: no, es que es mejor que se vayan. Si al final, el día que se fueron, les dijeron: llévense lo que se quieran llevar, pero váyanse de esta tierra, váyanse de aquí. Aleluya. Silencio todo. Primera de Tesalonicenses 4:16. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor por siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Bueno, entonces aquí está hablando de dos, mire, por lo menos dos categorías: los muertos en Cristo y nosotros, dice Pablo. Pero ¿quiénes nosotros? Los que estemos vivos. Otra versión dice los vivientes. Bueno, entonces hay que llegar a una categoría de viviente. Pero yo lo que me quiero enfocar es que dice acá: entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos. Y que permanezcamos. Eso nos habla a nosotros de perseverancia, de permanecer. La venida del Señor no es secreto para nosotros. El Señor está anunciando que Él viene, pero una instrucción más es: permanece, hermano, permanece. Persevera, por favor, persevera. Hablaba con una persona, hermano, que mire, el enemigo vino para atacarlo y hablaba con él y yo le decía, pero él me decía: es que tengo que tomar una decisión. ¿Y cuál es esa decisión que usted tiene que tomar? Si sigo en la iglesia o si no, me dijo. Yo le dije: mire, la peor decisión que usted puede tomar es irse de la iglesia, apartarse de Dios. Es la peor decisión que usted puede tomar. Las demás, mire, media vez busquemos al Señor, el Señor va a darnos la vía para que tomemos la mejor decisión. ¿Cómo así que tengo que decidir entre si permanecer o no permanecer? Esto para nosotros no debe de ser opción, hermano. Usted o persevera o persevera. Ya no estamos para ver si agarro para allá, que con aquel aquí, que con el otro allá, que no, hermano, persevera. Busca del Señor. El que ha de venir vendrá y no tardará. La venida del Señor está cerca. Por lo tanto, hoy persevera, permanezca, hermano, permanezca. Que no te muevan, que no te tumben, hermano. El enemigo está tratando de muchas maneras en este tiempo de quitar el enfoque tuyo, de poner tu mirada en otras cosas. Y entonces mucha gente se está desviando del camino. Pero a ti y a mí nos llamaron a permanecer. Y nosotros, y tú y yo, que estemos vivos, vivientes y que permanezcamos, seremos arrebatados. Entonces, mire, esto del arrebatamiento es tremendo, hermano. Tremendo. Hay cosas que definitivamente a nosotros todavía nos falta que conocer, hermano.
Hemos oído tanta palabra, pero nos falta mucho todavía que aprender de los sucesos que han de pasar. Mire, si aún los discípulos, teniendo a Jesús en Mateo capítulo 24, le preguntan al Señor: ¿y cuáles serán las señales de tu venida? Y el Señor, Jesús les empieza a hablar una serie de señales que iban a suceder, hermano. Pero eso había que descifrarlos, porque no les iba a dar, ¿cómo? Miren, ¿cómo el Señor en un ratito les iba a decir lo que iba a pasar Jesús? No. Después, con la revelación del Evangelio, Pablo, Pedro, hermano, que los apóstoles que se levantaron en aquel entonces empezaron a entender qué fue lo que Jesús quiso decir con respecto a su venida. Yo voy a regresar. Pero yo le pregunto, ¿le creyeron los discípulos a Jesús que iba a regresar? No le creyeron, hermano. No agarraron 2 caminos de Maús. Pedro y otro montón se fueron de regreso a sus barcas. No le creyeron. ¿Cuándo sí le creyeron? Cuando lo vieron, hermano, venir caminar sobre las aguas. Ahí sí le creyeron y se asustaron. Un fantasma, no era un fantasma, era el Señor Jesús ahí ya transfigurado. Y yo me quedo tan asombrado, hermano, de las cosas. Y yo digo, en algún momento nos vamos a tener que topar con el hermano Pedro, con el apóstol Pedro allá en los cielos, hermano. Y usted le va a preguntar: ¿y no viste a Jesús transfigurado y todavía dudaste que si él podía regresar? ¿No lo viste transfigurado? Mire, si nosotros, si el Señor apareciera en este momento aquí en la iglesia, ¿qué haría usted? ¿Qué haría usted? Aquellas mujeres, hermano, cuando lo encontraron, lo primero que hicieron, se tiraron a sus pies. Pero le reconocieron las mujeres. Y los hombres no. Si a los que primero se les apareció fue a los hombres. Y las mujeres, que cuando las mujeres sí supieron, hermano. Le creyeron al ángel, no digamos a Jesús. Le creyeron al ángel, que el ángel les dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No, dijo, aquí no está, dijo las mujeres. Y se fueron a avisarle a los demás. Y mientras los demás andaban pescando, hermano. Así hoy mucha gente. Los discípulos no permanecieron, se dispersaron. Cada quien agarró su camino. 2 caminos de Maús, peleando, hermano, discutiendo entre sí, con su semblante cambiado. Se les aparece el Señor ahí caminando con ellos y no le conocieron. Ya después dijeron: si Él era, por razón nuestro corazón palpitaba. Pues si Él era, pero ya, como diríamos nosotros, ya para qué. Pero lo cierto es que el Señor viene, pero Él quiere que tú permanezcas. Permanece. Que no cambie tu manera de pensar. Que no cambie tu manera de pensar. Ciñe tu entendimiento. Ciñe tu entendimiento. Rinde tu voluntad delante de Dios. Dejemos de estar haciendo lo que a nosotros siempre nos gusta, hermano. Deje que el Espíritu Santo lo tome. Que el Espíritu Santo le hable, que el Espíritu Santo, que el Señor haga lo que Él tenga que hacer. Le cantamos al Señor: Señor, ven y toma tu lugar, Señor, haz lo que tú quieras con nosotros, Señor. Pero ¿será que realmente nosotros le estamos diciendo al Señor: hazlo? ¿O solo le cantamos de aquí para acá? Eso le predicaba el martes hace 8 días. Jesús mismo dijo: se cumple la profecía del profeta Isaías, perdón. Este pueblo
de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces hay gente que de aquí para afuera, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, pero aquí adentro no quieren hacer su voluntad. Yo voy a seguir haciendo lo que a mí me gusta. Y así me vaya mal. Bueno, hermano, ¿y qué necesidad tenemos que nos vaya mal? Rinde tu voluntad. Pero ahora dice aquí en 1 Timoteo, permanezca, persevera. Que van a venir luchas, que vengan, pero tú persevera. Mire, como le repito, no es el tiempo para andarse preguntando si seguimos o no seguimos. Usted siga adelante. Usted siga adelante. Si al final esto de la salvación es individual, hermano. Esto de la salvación es muy, pero muy personal. El que va a tener que entregar cuentas es usted, no soy yo. No va a ser su hermano de a la par, es usted el que va a tener que entregar cuentas delante del Señor. Al final yo no sé si a solas o en público, pero lo que va a tener que entregar cuentas, va a tener que entregar cuentas. Usted permanezca. Que otros van a venir a decirle que haga esto, hermano. Y por eso dice Pablo, que no cambien tu manera de pensar tan fácilmente. Ni por carta, aunque yo misma la haya hecho, no me crean. O sea, Pablo estaba diciendo, por si en algún momento a mí sí me cambia el pensamiento y les vengo a decir yo después que el Señor no viene, no me van a creer. Líbrenos el Señor, hermano, de predicar eso. Nosotros creemos que el Señor viene pronto, y que si estamos con la esperanza de ser arrebatados, la instrucción es entonces: permanece. Si te caes, levántate. Si tropezaste, levántate. Pero no es para que nos quedemos tirados. Si te saliste y te quedaste a la orilla del camino, pues vuélvete a meter al camino. Vuélvete a encarrilar, vuélvete a meter en el camino. Dice la palabra del Señor, hermano, que si nosotros, y mire, que si nosotros le damos al Señor nuestro camino, nuestra senda, Él la va a enderezar. Cualquiera que sea tu camino, no importa cuál ha sido tu senda, cuál ha sido tu caminar, tal vez no ha sido el mejor, pero Él se va a encargar de enderezar tu senda. Pero rinde tu voluntad y permanece. Es tiempo de perseverar. Aunque así, mire, y hermano, las luchas son tremendas. Santiago capítulo 5 versículos 7 y 8. Por lo tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. He aquí el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que recibe las lluvias tempranas y las tardías. Tened también vosotros paciencia, afirmando vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. La palabra es paciencia. Paciente. No te preocupes, paciente. El Señor está haciendo la obra, déjalo. El Señor está trabajando, déjalo, pero sé paciente. El labrador sale a sembrar, hermano, pero él lo que está haciendo es sembrando, esperando la lluvia temprana, la lluvia tardía, porque él sabe que lo que sembró pronto va a dar su fruto, pero va a tener que esperar. Y lo que a muchos de nosotros en este tiempo nos ha estado trabajando el Señor es la paciencia. Y muchos se han hasta pasado. Son muy pacientes, y eso también tenemos que tener el equilibrio, hermano.
se duermen en sus laureles. Pero la palabra es paciencia. Mire cuántas veces menciona aquí el apóstol Santiago la palabra paciencia. Hermanos, tened paciencia. El labrador se la sembrar. Tened también vosotros paciencia. Así como el labrador sale con paciencia a sembrar. A veces los desiertos son largos. A veces las luchas son largas. Yo no sé cuál es tu lucha, cuál ha sido tu desierto, hermano, por el cual la estás cruzando, pero sé paciente. Y mira, a mí siempre se me vienen coros a la mente, aquel coro que dice: y esperaré pacientemente, aunque tardare tu respuesta. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Ay, hermano, eso es lindo, ese coro. Pero ¿será que estaremos siendo pacientes? ¿Cuántos se consideran pacientes? Ay, hermano, hay momentos en los que de veras el Señor viene para, te voy a probar a ver qué tan paciente eres. Algunos, mire, bueno, yo por lo menos, ¿verdad?, puedo decir que soy un poco impaciente, hermano. A mí a veces me gustan las cosas tronando y sonando, tronando y lloviendo. Y a veces, mira, el Señor no obra así, porque el Señor no obra como nosotros pensamos, cayendo el muerto y soltando el llanto. No es así, hermano. Espera, espera. La paciencia es uno de los frutos del Espíritu, paciencia. Y muchos de nosotros todavía nos falta eso, hermano, ese fruto tan hermoso, la paciencia para nosotros. En medio de la adversidad, en medio de la prueba, sé paciente. Espera en el Señor, permanece, pero sé paciente. No tomemos decisiones a la loca, hermano. No agarremos por aquí, agarremos por allá. Seamos pacientes, el Señor viene pronto. Y la prueba o el desierto que tú estés cruzando, pronto el Señor, hermano, va a aparecer y eso se va a acabar. Eso se va a acabar. Pero sé paciente. Mire cuántas instrucciones le voy dando ya. Porque la venida del Señor yo le titulé el secreto de su venida. Pues sí, pero el secreto para nosotros ya no debería ser secreto. Hoy lo único que nos queda es cumplir las instrucciones. Y siempre hemos dicho: y si el Señor viniera hoy en la noche, ¿cuánto nos iríamos con Él? Ay, hermano, habría que ver. Y como yo siempre he dicho, van a haber muchas sorpresas, hermano. Ahí en ese momentito sería. Y por eso la Biblia dice: en ese tiempo va a ser el lloro y el crujir de dientes. Porque mucha gente, después de haber oído la instrucción, después de haber oído esta palabra, esta predicación, hermano, por muchas maneras, muchos años, no creyeron. Ahí van a crujir sus dientes y van a decir: si tan solo hubiéramos sido pacientes. Créele al Señor. Créele al Señor. Este es el tiempo en el cual el Señor viene para mostrarse a nosotros. El Señor se va a aparecer a nosotros, hermano. Mire, antes de la venida del Señor, antes de su venida, hemos hablado con respecto a la parusía, hemos hablado con respecto a la epifanía. Yo le comentaba aquí a mi esposa y le decía yo: mira, yo prediqué una vez acerca de los faneros, prediqué acerca del Ercomai, predicamos acerca del Apocalipsis, ya predicamos de tantas cosas, hermano, con respecto a su venida. Porque la venida del Señor está pronta.
Y solo aquellos que estén preparados irán con Él. Solo aquellos que estén preparados. Aquellos que decidieron en su corazón hacer caso a la instrucción. Empezando con que debemos de ceñir nuestros lomos. Yo solo estoy tomando esa parte que lo que el Señor les dijo al pueblo de Israel en aquel momento en Egipto, que ciñeran sus lomos, y lo veíamos con referente a ceñir nuestro entendimiento. Ciña tu entendimiento, pues. El que es entendido, hermanos, va a tomar esta palabra. Al entendido no hay que hablarle dos veces, el entendido entiende con la primera vez. Pero cuántas veces nos va a tener que hablar el Señor a nosotros, de cuántas maneras el Señor se va a tener que manifestar a nuestra vida, cuántas veces el Señor va a tener que seguir hablando y hablando y hablando a nuestro corazón para que podamos entender qué es lo que Él está esperando de nosotros. Entonces lo primero, ¿qué fue lo primero que le dije? ¿Cuál fue la instrucción? No, sigue hablando de ceñir nuestros lomos, pero Pablo decía que nadie te haga cambiar en tu manera de pensar con respecto a la venida del Señor. Lo segundo es rinde tu voluntad delante de Dios. Tercero, persevera, permanece. Y cuatro, sé paciente. Sé paciente. Porque la venida del Señor está cerca. Afirmar vuestros corazones. Afirma tu corazón. Porque la venida del Señor está cerca. Ya no tenemos tiempo que perder, hermano. Lo único que nos queda es ponernos a cuentas con el Señor. Claro, le fallamos, claro que cometemos errores, claro que pecamos. Pero Él es fiel y justo para perdonarnos. Él es un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Él dice, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pues entonces busquemos el arrepentimiento. Pero entonces busquemos del Señor, pero entonces no nos apartemos de Él. Pero la iglesia hoy en día necesita que le recuerden una vez más que el Señor está a las puertas y es necesario que por lo menos acá llevamos 4 cosas. Que hagamos caso a esas 4 cosas. Si no, el día de mañana no vayamos a llorar. Mire lo lindo, hermano. Yo recuerdo el pasaje aquel hablando con respecto al arrebatamiento, cuando los hijos de los profetas vinieron a decirle a Eliseo y le dijeron, tú debes de saber. ¿Qué le dijeron a él? Que tu Señor será quitado, que va a ser arrebatado. 4 veces le dijeron. ¿Y qué dijo Eliseo? Sí, yo sé. Y porque yo sé, no me le voy a separar a este hombre. Sí, hermano, Eliseo sabía. Dijo no. Y mire que lo lindo de esto es que él sabía que su Señor iba a ser arrebatado. ¿Qué fue lo que hizo entonces Eliseo? Pegársele. Y Eliseo, quédate aquí, que el Señor dijo que fuera para Jericó. No, donde tú vayas, ahí voy yo. Y no se le desprendió, hermano. Yo imagino que en algún momento Eliseo puede de repente, por andarme pegado con de repente a mí también me llevan. Yo no sé qué estaba pensando Eliseo. Lo cierto es que en el momento determinado Elías le dijo, ¿y qué quieres que te deje? Que haga por ti, le dijo. Que haga por ti. Yo quiero una doble porción. Y le dijo,
Cosa difícil has pedido, le dijo. Dijo, yo con, aunque sea con una doble porción me conformo. Pero usted no se conforme. Nosotros nos vamos, hermano. Es tiempo de salir de esta tierra. Ya esto se acabó, hermano. Y nosotros como hijos de Dios debemos de vivir una vida consagrada, una vida feliz, una vida, hermano, alegre delante del Señor. Dice, Señor, gracias, Padre, por lo que está pasando. Al final son señales que se están cumpliendo. Son señales que se están cumpliendo. No que le estemos deseando el mal a nadie. Nosotros no le deseamos el mal a nadie, pero que lleguen al arrepentimiento. Que lleguen al arrepentimiento. ¿Hubo oportunidad para los egipcios? Sí hubo oportunidad. Con la primera plaga que vino, ellos tenían que haber buscado al Señor. Mire qué tan interesante es, hermano, que aún Faraón pidió que oraran por él. Porque Faraón sabía que se iba. Y ¿sabe cuál es el problema? Que si Dios no endurece el corazón de Faraón, posiblemente se salva Faraón. Después de ver todas las pruebas. Porque pidió que orara. Oren por mí. Pero dice la Biblia, pero Dios endureció su corazón. Sí. Él quería obedecer. Ya después de lo que había visto, él quería obedecer. Pero Dios le endureció su corazón. Porque si Dios no le endurece su corazón, el demás pueblo no cree. Ya es para todos. Hasta Faraón se iba a salvar. Mire Judas, pues. Pero ya estaba predestinado que así tenía que pasar. Claro, no, si por eso Pablo dijo, no, hermanos, esto no es de confiarse. ¿Cómo pues escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Así que es tiempo de buscar al Señor. No es tiempo de andar buscando, hermano, qué hacemos. No, usted rinda su voluntad delante del Señor. Las cosas no le funcionaron de su manera, déselas al Señor. Entréguele al Señor todo. Dígale, Señor, aquí está, te entrego mi familia, te entrego mi casa, te entrego mi hermano, el trabajo. Yo no sé cuál ha sido su situación. Dígale, Señor, aquí está. Al final el Señor la dio. Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Punto. ¿Qué se aflige usted? Y Pablo decía, y si vivimos, y si morimos, para él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. No se preocupe. Paciencia, perseverancia, rinda su voluntad y que no cambien su manera de pensar, que nada lo haga cambiar de pensar. Ciña entonces su entendimiento. Dice amén y amén. Vamos a orar y lo dejamos ahí. Hay muchas cosas más que podemos compartir ahí, pero el Señor está a las puertas. Cristo viene pronto y viene por una iglesia pura y santa, sin mancha y sin arruga. Él viene por mí, Él viene por mí. Ese coro es lindo, hermano. Jesucristo volverá. Pero rinde hoy tu voluntad delante de Dios. Póngase de pie un momentito. Y yo creo que lo primero que debemos de decirle al Señor es: yo creo en tu venida. Y yo amo tu venida. Yo espero tu venida, Señor.
Yo estoy esperando ese día, Señor, estoy esperando. Mira, la situación se ha puesto difícil, Señor. Todo está poniéndose de cabeza. La gente ya no sabe para dónde correr. Pero nosotros, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? Que aunque el problema se vuelva grande, que aunque la situación se vuelva tan difícil que no podamos nosotros hacerlo, debes de saber que la venida del Señor está pronta. Debes de saber, iglesia amada, que el Señor ha venido por ti, que el Señor viene por ti. A ti te escogieron, a mí me escogieron. Un cuerpo de bajeza el cual hoy tenemos, pero el Señor va a hacer la obra. El Señor se va a encargar de perfeccionar a los suyos. Solo aprende hoy 4 cosas importantes. No cambies tu manera de pensar con respecto a la venida del Señor. Que nadie te mueva, que nadie te sacuda. Aprende a rendir tu voluntad delante de Dios. Persevera. En medio de la prueba, en medio de la lucha, persevera, persevera. Y 4, sé paciente. Porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Déjeme bendecirlo en esta noche, Padre. Yo te doy gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, porque nuevamente tú hablas a tiempo y fuera de tiempo. Porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. En esta noche, Señor, estamos delante de ti una vez más, creyendo con todo nuestro corazón que tú estás a las puertas. Que te fuiste, Señor, para preparar morada para nosotros. Que no somos de esta tierra y que muy pronto te hemos de ver, Señor. Pero también venimos a decirte con nuestro corazón que amamos tu venida, Señor. Amamos tu venida. No importa cuánto tiempo te has de tardar, yo voy a amar tu venida, Señor. Yo voy a amar tu venida. Porque yo sé, Señor, que no importa el problema o las circunstancias, que al final este cuerpo solo me está sirviendo para el momento en el cual me voy a reunir contigo. Un cuerpo de bajeza, el cual necesita ser perfeccionado. Y yo sé que tú harás la obra, Señor, en cada uno. Bendice, Señor, a mis hermanos, bendice a tu pueblo, Señor, que ha permanecido, este pueblo, Señor, que ha estado de pie, Señor, que no ha doblado sus rodillas todavía, Señor, ante nadie, más que solamente ante ti. Que tu pueblo ciña hoy su entendimiento. Que cada uno de nosotros ciña nuestro entendimiento. Ciñe hoy los lomos de tu entendimiento. Con respecto a la venida del Señor, nadie cambie tu manera de pensar. Es necesario que tú te rijas ante las instrucciones. En esta noche, Señor, venimos delante de ti agradecidos, Señor, por tu palabra. Agradecidos, Señor, porque sabemos que tú estás hablando a tiempo y fuera de tiempo. Agradecidos, Señor, porque no te has olvidado de nosotros. Creemos, amamos tu venida, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
A ti toda gloria y toda honra, Señor, por los